Dale. Ahora, bueno, les invito a silenciarnos a todos. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Virginia Quiroga. Yo soy la responsable de la Secretaría de Igualdad de CIOT, de nuestra Delegación Gremial de Desarrollo Social. Quiero darles la bienvenida al conversatorio sobre los derechos políticos de las mujeres, de Eva a Hoy. Esta actividad se enmarcó en un nuevo aniversario de la sanción de la Ley 13.010, que garantizó el 23 de septiembre de 1947 el sufragio femenino. Sin duda, la conquista de este derecho se convirtió en un hecho histórico y político que tuvo un gran significado en las vidas de las mujeres en nuestro país, y que gracias a que Eva tomara la lucha que venían encargando ya diferentes movimientos feministas en nuestro país, y que supo reconocerse en ella y hacer la bandera, es que hoy podemos ejercer ese derecho. Así que ahora los invitamos a compartir un video que realizamos en conjunto con nuestra compañera Belén Maina, sobre la temática. Así que, Nacho, si estás ahí para compartir el video. Pedido de la presidenta del Partido Peronista Femenino, señora Eva Perón, acaba de sancionar la amnistía a la ley de enrolamiento femenino. Vino pensando en candidatos y votando. Esas son cosas de hombre. No, esas son cosas de nosotras también. Pero para nosotros es mucha responsabilidad. Ese es el gran honor que se nos ha dispensado gracias a la lucha de Eva Perón. Inés de Maté, 95 años, sí. Hoy en día 92 años tengo y me llamo Emilia Inés Fernández. Ese día presidí la mesa. Era un día domingo, un día lindo y todo de alegría porque íbamos a tener una independencia, todas contentas. Creo que en esa época fue como el logro más grande que tuvieron las mujeres, porque se las excluía de todas las actividades. Y votar por primera vez fue una experiencia muy rara, para nosotras las mujeres muy desconocida, qué sé yo. Era un día que íbamos contentas, había fiestas, pero nosotros no nos quedamos, porque no teníamos permiso, pero la libreta sí me la entregaron ese día. La primera vez que se votó debe haber sido un súper logro, tener participación en la política, en el futuro del país. Sí, fue un día realmente que se inició una etapa muy interesante. Hola, soy Alanis, tengo 17 años. Quería dar las gracias a las mujeres que lucharon porque pudiéramos tener un derecho que siempre tuvo que ser nuestro. La mujer puede y debe votar. Debe elegir, apoyar y votar a quienes crean más capacitados para cuidar y procurar el bienestar presente nuestro y el futuro de nuestros hijos. Hola, me llamo Maite, tengo 17 años. Me sentí muy contenta porque fue mi primer voto. Por fin mi voz se hizo escuchar. Fue por primera vez en las elecciones en las PASO 2019. Y cuando salí estuve todo el resto del día muy contenta porque había elegido por primera vez lo que yo pensaba que era correcto. Bueno, acá tengo la constancia de la segunda vez que voté después de las PASO, que fue, me acuerdo de ese día porque fue la vez que las elecciones que Alberto y Cristina ganaron. Hola, soy Martina Pase. Yo ya venía militando en la política desde hace un tiempo y pude sentirme muy bien al tomar la decisión de votar y así apoyar mis ideales. Fiscalicé y es lo que con más cariño recuerdo. Y me alegro mucho de haber tenido la suerte de vivir tal experiencia. Cuando hablamos de Evita, una de las figuras más importantes que tiene la Argentina, por una cuestión de que ella fue la primera que tuvo la valentía de hacer realidad muchas luchas de las mujeres, y el logro más grande que tuvo claramente fue hacer que la mujer pueda votar. Éramos parejos, varones y mujeres, ahí sí. Como que estuviera haciendo una cosa importante para nosotras, para las mujeres. Que yo también voy a seguir luchando
para que las futuras mujeres puedan tener todos los derechos que nos faltan. Y salió ganando los peronistas. Y estábamos en San Isidro, en la zona más oligarca que te imaginas. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Yo soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Reconocer que nosotras, las mujeres argentinas, merecemos la enorme responsabilidad de decidir también el destino de la patria. Yo soy todo lo que recuerdo. Que somos y hacemos historia. Todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Bueno, espero que hayan disfrutado de este pequeño video. Al igual que nosotros disfrutamos al pensarlo y realizarlo. Bueno, ahora para poder dar comienzo al conversatorio, quiero presentar a nuestras invitadas, que ya más o menos algunos las conocerán. En este caso quiero presentar a la compañera Cecilia Merchán, secretaria de Políticas de Igualdad y de Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, a nuestra compañera Vanessa Esporas, secretaria de la Coordinación de Igualdad de Oportunidades y de Trato del gremio de UPCN, y a Alejandra López Atías, secretaria de Igualdad de Oportunidades y de Trato de nuestro gremio UPCN, y a nuestra compañera Belén Olivares, que en este caso va a ser la que va a estar moderando este conversatorio. Así que comencemos. Buenas tardes. Un gusto compartir con todos ustedes, con todas, este conversatorio. Recién veíamos en el video y pensaba lo importante que es poner en funcionamiento la máquina de narrar, como dice Alessandro Portelli, ¿no? Compartir las experiencias vinculadas a un proceso histórico. Y en ese sentido quería invitarlas a las compañeras a que cuenten qué significó, qué significa para ustedes aquel hito histórico como lo es el sufragio femenino. ¿Por dónde empezamos, Belu? Con el conversatorio junto a compañera que acaba de nombrar Vir. ¿Qué compañera empieza, digo, porque somos un montón y para ver cómo lo tenían ordenado? Sí, Vir, decime si estoy errada, pero las tres compañeras que acabas de nombrar, ¿no? Sí, la idea es que el conversatorio comience con ellas. Bueno, si les parece, arranco yo, para variar. Ahí rompe el hielo. Rompe el hielo la compañera, muy bien. Siempre arranco yo para todo. Bueno, principio no voy a dejar pasar la oportunidad de saludar a la compañera, nuestra Checha Merchán, tenemos la oportunidad de haberla conocido y realmente es un placer tener este espacio, compartirlo con la Checha, con Cecilia. En principio, cuando nosotros hablamos desde el relato histórico, hemos escuchado, hemos visto, hemos participado de incontables narraciones sobre el recorrido histórico de la lucha de las mujeres en conquistar derechos cívicos y derechos políticos de distintos momentos en la historia, y que, como bien lo explicaba Virginia, es Eva Perón quien impulsa con su impronta que esto se convierta en ley. Pero cuando nosotros analizamos, no nos quedamos solamente en el hecho aislado de la promulgación de una ley, sino del hecho simbólico de que solo una mujer logra esto, embanderando una lucha de siglos, por estar en un espacio de poder. La importancia de la participación política de las mujeres es a la hora de la toma de decisiones. La importancia y el desafío que nos impone el haber conquistado a través de una ley, teniendo la oportunidad de impulsarlo con estos resultados,
es claramente el principio de algo mucho más importante que tenemos muy claro en nuestra organización sindical: el empoderamiento de las mujeres para que militen y para que ejerzan genuinamente toda la representación política sindical en los espacios de poder, que es en esos lugares en donde podemos acceder a convertir realmente aquello que empezó por una ley en una realidad efectiva que terminó siendo incorporada a la Constitución Nacional reformada en el año 94, en donde se consagran esos derechos cívicos y políticos en igualdad de oportunidad y trato entre varones y mujeres, tal cual lo define la Constitución, y con la posibilidad de poder participar activamente en la integración de los partidos políticos, que después, por supuesto, pudimos tener lo del cupo sindical, y todo lo que viene en la cuestión de la genuina paridad. Yo lo que quiero destacar, más que la propia ley, que es el hito histórico que todas recordamos y todos recordamos el 23 de septiembre, es, primero, y creo que está de más, pero lo decimos porque lo sentimos de corazón, destacar, enarbolar y homenajear la imponente figura de Eva Perón en todo lo que fue la conquista de todos los derechos de las personas, de las minorías, de aquellos que se consideran los vulnerables de la sociedad, los desposeídos. Bueno, la figura central de Eva Perón en este homenaje no la podemos soslayar y la tenemos que destacar. La importancia de nuestra organización sindical es destacar, primero, cómo construimos y seguimos construyendo líderes femeninas, sindicales, líderes que construyan esos espacios y se empoderen. Y destacar el poder colectivo de la organización. Solo se logran este tipo de conquistas cuando uno lo atraviesa a través de, y los peronistas y las peronistas podemos hablar un rato largo de la comunidad organizada, todo el poder colectivo es el secreto para lograr estos objetivos de largo alcance. Así como en su momento sale una ley y legisla para una sociedad civil, nosotros desde la organización sindical convertimos esas leyes y tenemos un largo recorrido desde el año 84 y después en los convenios colectivos, 2002 en adelante, de convertirlo en derechos laborales a través de la negociación colectiva. Ponemos como ejemplo la ley de matrimonio igualitario, y a partir de ahí la incorporación de licencias para personas no gestantes. Como ejemplo, esto no se logra si nosotros no construimos representatividad política y sindical y las estructuras de poder para poder, en paridad, construir derechos para hombres y mujeres de la sociedad en la cual participamos, como genuino derecho humano de la dignidad y de la condición humana. Absolutamente de acuerdo, Alejandra, muchas gracias por tu intervención. Quería saber si Cecilia o Vanessa quisieran aportar algo más a lo que dijo recién la compañera. Sí, cómo no. Cecilia, ¿querés hablar vos primero? Y si no, continúo dale, yo. Vale, tranqui. Dale vos. Bueno. En principio, muy buenas tardes a todas y a todos. Lo primero que quiero hacer es felicitar a la delegación UPCN Desarrollo. Perdón, Vanessa, quedaste... ahí está. Perdón. Nos parece sumamente importante que hagan este tipo de actividades a las cuales nos tienen acostumbrados, como bien contó Alejandra, y sobre todo nos parecía muy interesante poder interactuar una vez más con el Ministerio de las Mujeres, con quien esperamos durante años poder concretar políticas para los trabajadores y trabajadoras públicos nacionales, y en tal sentido, en el día de hoy, quien nos convoca esta delegación para este hermoso encuentro, hablar del Día Nacional de los Derechos Políticos de las Mujeres, en homenaje a la Ley 13.010, promulgada en el año 1947. Piensen ustedes que en el año ya 1951 fueron electas 6 senadoras nacionales, 23 diputadas nacionales, 80 legisladoras provinciales, y esto no fue casualidad que durante el gobierno de Juan Domingo Perón y con la persistente convicción de nuestra líder María Eva Duarte de Perón, se pudiera lograr que las mujeres votáramos en la Argentina por primera vez.
Las mujeres luchamos siempre, y toda la vida y durante toda la historia, pero las luchas eran solitarias, eran en grupos pequeños. ¿Y qué fue lo que hizo Eva? ¿En qué lo transformó? Ella lo convirtió en algo popular. Ella le hablaba a las mujeres de forma sencilla, de manera tal de que todas se sientan incluidas. Ella logró convertir la ley del derecho a voto en el derecho más igualitario, ya que el voto atraviesa todas las clases sociales, los géneros, y todos los votos valen por igual. Para seguir trabajando por la igualdad entre hombres y mujeres necesitamos de la política, y de hombres y mujeres convencidas que la política es también un medio para llegar. Y por eso pensemos que Perdón, se me desactiva el micrófono. Pensemos que hubo mujeres antes que nosotras que inclusive hasta llegaron a dar su vida para que hoy estemos aquí juntas pudiendo compartir esta jornada. Hemos avanzado muchísimo, pero todavía nos falta mucho más. Y es un momento, piensen que en aquel momento las mujeres no teníamos ni siquiera documento. Cuando se logró la ley, pasamos a empadronarnos y a ser ciudadanas y a tener nuestras libretas cívicas. Hoy, a 73 años de esta ley, la figura de Eva nos sigue inspirando, porque ese logro, que fue que más de 4 millones de mujeres se empadronaran en nuestro país para que luego más de 3.800.000 mujeres ejercieran el derecho a voto, ¿cuántas mujeres ya estaban dispuestas y esperando para conquistar ese derecho? Y sí, es posible trabajar en igualdad, equidad y con respeto, sobre todo cuando tenemos una conducción como nuestro sindicato, nuestro secretario general, quien permanentemente nos está instando a que formemos cuadros sindicales y a que nos comprometamos con la vida sindical. Así es como en la última elección pudimos lograr el 51% de los cargos de la conducción de la seccional Trabajadores Públicos Nacionales y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que este 51% de los cargos sean ocupados por mujeres. Y otra gran conquista fue que ocupamos cargos no convencionales dentro de nuestra misma organización, como es, por ejemplo, la Secretaría de Organización, que hoy está liderada por una compañera, o la Secretaría de Condiciones y Medio Ambiente, o también pensando en Eva, que formó durante tantos años a mujeres. El año pasado nuestra escuela de formación sindical, porque contamos con una escuela de formación sindical, cumplió 10 años y también está conducido por una mujer. Así es como llegamos a la paridad en los cargos de la comisión directiva de nuestra seccional. También trabajamos incansablemente para que esa paridad se vea reflejada en las comisiones internas de nuestras delegaciones generales, de las filiales y de las regionales de todo el país. Porque lo más importante para mí son las oportunidades. Y esto, la igualdad de oportunidades, no se da de manera natural. Hay que provocarlo, hay que trabajarlo, hay que construirlo. Como bien dijo Alejandra, los espacios de poder se construyen, y nosotras los venimos construyendo desde el año 1984, porque nos parecía muy importante, y ya desde sus comienzos, desde la recuperación de la democracia, lo primero que hizo UPCN fue poner mujeres en la conformación de las listas. Entonces, desde nuestros orígenes podríamos decir que tenemos una política de género, y que esa política está atravesada a través de toda la organización. Hemos avanzado mucho, pero todavía nos queda mucho más por conquistar y por trabajar. Y nos parece que este es el ámbito de construcción de poder, entre mujeres y hombres. Muchas gracias. Hola, mi preciosa. Muchas gracias a vos, compañera. Bueno, ahora sí, Checha, si querés
realizar tu Sí, intervención. para mí, ante esta pregunta que haces, Belén, bueno, primero, qué lindo estar acá con tantas compañeras y compañeros, muchas y muchos muy, muy queridos por mí, la verdad que es un placer. Agradecerles la invitación y las escucho a Alejandra y a Vanessa y pienso, y ante tu pregunta, Belén, de qué significa ese voto femenino, qué significa ese momento de la historia, creo que es un momento de la historia donde queda muy claro que el Estado cumple un rol también muy significativo en la presencia y en la existencia de los feminismos populares en la Argentina. Me parece que eso es algo como para marcar, ¿no? Por supuesto, obviamente, el rol relevante absolutamente de Evita, en un montón de niveles, pero fundamentalmente la capacidad del Estado de provocar, ¿no? De tomar demandas de múltiples actoras o múltiples sectores y tomarlos y ejecutar políticas públicas como que es fundamental, ¿no? Poder pensar en el voto femenino, que como bueno, ya decía Alejandra al principio, luego se va transformando, se va avanzando en nuevas demandas. A mí cuando me tocó asumir en este lugar en el que estoy ahora actualmente, muy orgullosamente y con mucha responsabilidad, que es la Secretaría de Igualdad y Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, cuando me tocó asumir, creo que algunas de las compañeras estaban ahí, yo cuando juré por todas las que nos trajeron hasta acá, ¿no? Que es, ¿quiénes nos trajeron hasta acá? No nos trajeron las que tenían claridad de un feminismo perfecto de la universidad, sino que nos trajeron acá todas las madres, las abuelas, todas aquellas que en toda nuestra historia nos fueron marcando. Mi abuela, una mujer de campo, siempre decía que ella no sabía nada de política, no le importaba la política, no quería, nunca decía que era algo como que ella eso no le importaba para nada, pero el día que murió Evita, ella lloró todo el día, cuenta, ¿no? Lloró todo el día. Además de que me marcó con mucha claridad lo que significaba la injusticia por ser mujer, por ser el campo, por ser pobre, marcarme de esa manera. Esas mujeres nos fueron trayendo hasta acá. Esas mujeres no votaban, mi abuela no votaba. O sea, eso es impresionante. O sea, es impactante pensar que esas mujeres que nos trajeron hasta acá ni siquiera votaban, y nosotras hoy estamos discutiendo y poniendo en el centro de la política pública todo lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres y lesbianas, travestis, trans, bisexuales, intersex. O sea, estamos en un gran, enorme aporte histórico en este momento, y nosotras somos parte de toda esa transformación, ¿no? Entonces son las que nos trajeron hasta acá, y yo en ese momento juraba, por las que nos trajeron hasta acá, y por todas las jóvenes que no sabemos hasta dónde nos van a llevar. Y veía el video que ustedes armaron, que me pareció hermoso, muy hermoso, y es donde ahí queda claro, ¿no? O sea, nosotros estamos hasta acá con esas mujeres impresionantes. Yo creo que siempre tendríamos que rescatarlas a todas, ¿no? A todas, las que estuvieron antes, decir que con sus potencialidades y sus límites lograron esta transformación, y que tomando esas banderas nosotras también estamos traccionando el futuro. Y de pensar que mi abuela no votaba, y a mí me toca estar construyendo un Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, no lo digo en términos individuales, lo digo solo para poner en el punto histórico en el que nosotras estamos y en donde nosotros hemos construido este momento. Entonces, pensar lo que significó el voto femenino durante el peronismo, nosotros también comparamos mucho lo que significó durante el peronismo la creación del Ministerio de Trabajo, que tuvo que ver con la emergencia del movimiento obrero organizado, ¿no? Que es un emergente muy potente en nuestra sociedad y que marca lo que luego va a ser la forma organizativa en nuestro país más potente, que son los sindicatos. Pero la posibilidad de tener un Ministerio de Trabajo en su momento tuvo que ver con ese emergente, así como hoy tener un Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad
tiene que ver con ese emergente de organizaciones de mujeres, organizaciones LGBT, organizaciones de los feminismos populares, de cada una de nosotras dando las batallas dentro de cada espacio. Como decía Vanessa, en los espacios mixtos, donde compartimos con nuestros compañeros, hermanos de la vida, pero donde tenemos que batallar con ellos también. Nosotras hoy hemos puesto en el centro de la discusión que la justicia social es con nosotras adentro, que justicia social sin justicia de género no es justicia social. Eso, compañeras y compañeros, para mí es el hito histórico que hoy podemos celebrar, tomando aquel voto femenino con todo su potencial, y por supuesto, decir que acá falta, yo Vanessa, te banco en que falta un poco, para mí falta un montón, porque el camino de transformar algo tan profundo que es que en el tiempo de 73 años, nada más, no se puede transformar una cultura que está totalmente internalizada, y no en el campo enemigo, sino en el campo del pueblo, porque el machismo está dentro de nuestra propia cultura, y batallarla, trabajarla, desarmarla, desandarla, compartir nuevas visiones y todo lo demás, no es una política de un día, de 2 días, de 3 días, ni de 73 años. Es una política que tiene que desarmar una lógica de miles de años, y creo que es ahí donde nosotras hoy estamos, ¿no? Gracias a las brujas, gracias a todas las mujeres que esclavizaron y que igual nos dieron origen, a todas las originarias, a todas esas abuelas, madres, después a todas las que, a Juana Zurduy, a la Macacha Güemes, también por supuesto Evita, las madres y abuelas de Plaza de Mayo que no surgen del feminismo, Norma Pla, todas las dirigentes y ellas, ¿no? Eso es lo que decía Alejandra, el voto femenino, ¿no? Y lo que decía Vanessa también. Muchas gracias, compañera. La verdad que considero que las tres pudieron aportar y hicieron una muy buena síntesis en esta primera parte, pero si bien fueron deslizándolo hace un ratito en lo que iban comentando, me gustaría concentrarme en, si pueden, describir cuáles son sus propias trayectorias en la vida sindical, en la vida política, y qué valoración hacen de nuestro espacio de organización. Arranco para empezar, para no perder la costumbre, obviamente. Bueno, voy a compartir esto que nos pide Belén un poco. Está bueno esto contar porque ponemos en contexto realidades que nosotras por ahí las tenemos muy incorporadas, y cuando las contamos revivimos y tomamos distancia de toda esa trayectoria, ¿no? Yo empecé siendo, primero, saben que soy del Hospital Posadas, 37 años de salud pública, un hospital emblemático, con historias trágicas, un hospital que tuvimos varias compañeras y compañeros desaparecidos, un hospital que resurgió de las cenizas siempre y con una gran militancia por la justicia social, por la vida, por la equidad. Yo me formé de esa manera. Mi mamá fue enfermera de Eva Perón. Cuando Eva Perón falleció le tocaba la guardia porque trabajaba en la Cruz Roja, así que como que lo llevo en el ADN, casi casi. Entonces, empecé en el hospital trabajando, digamos, durante muchos años, y un día me encontré militando en UPCN. Y cuando me encontré militando en UPCN, tuve el privilegio de que el secretario general me pide que lo acompañe en la conducción, bueno, como secretaria adjunta. Lamentablemente, nuestro secretario general en aquella época, al poco tiempo por una enfermedad terminal fallece, y quedo a cargo de una delegación en donde me encontraba con que, ¿dónde estoy parada? Con un contexto territorial
de alta conflictividad, en un hospital que tenía ciertas características, y la verdad que reunía al cuerpo de delegados y delegadas, sobre todo delegados, porque no había muchas delegadas, y les dije, una sola cosa les voy a preguntar. Si quieren continuar, van a tener que bancarse que los maneje una mujer. Si están de acuerdo, no tengo ningún problema, construyamos la delegación. Así arranqué, no les puedo contar esas historias. Está muy bien, la cabeza no traiciona. Exacto, entonces cuando ahí empezamos a construir una historia diferente, y la verdad que debo decir que a través, como decía el general, la persuasión, conducir, trabajar en equipo, mostrar lo que las mujeres le aportamos a la conducción y a la dirigencia. La inteligencia emocional, la capacidad de liderazgo, la capacidad de resolución de problemas de varios al mismo tiempo, no sé qué fue, y esta calidad humana y de incorporar con un trabajo de equipo, y un poco lo decía también Checha, esta cosa de somos iguales, somos pares, trabajamos de lo mismo, conducimos un espacio que contradictoriamente está más representado, más cantidad de mujeres que varones en el sector público, y en la salud, con la feminización de los roles, en donde alto porcentaje de trabajadoras, de trabajadores de su dotación son mujeres, particularmente en la enfermería, con lo cual fue un hito, fue un cambio. Bueno, se construí, y después de 8 años logramos un crecimiento, pero un crecimiento colectivo. Digamos, lo que empezó siendo casi una charla amena, pero contundente, porque tener carácter no es lo mismo que saber conducir. Algunos me decían, uy, esta empieza los gritos, la loca, la trastorna. Es fácil, ¿no? Poner etiquetas, hay algo que tenemos los seres humanos, una capacidad para poner etiquetas impresionante. Sin embargo, no fue ningún obstáculo. Fueron muchos, la verdad que sí. Pero la capacidad de transformación de esos obstáculos en cosas positivas fue lo que me forjó. Y yo lo cuento como anécdota porque había que sentarse a discutir y a negociar con otros conductores, otros dirigentes que tenían una lógica diferente de construcción política y de construcción gremial, en donde para sentarse a negociar en una mesa con otros espacios gremiales, hermanos, primos, como llamemos, lo más fácil era la degradación de la persona, lo más fácil era imponerse desde la violencia, y tenía poco de negociación y más de negociado. Entonces había que transformar también la forma de negociar, y en eso también marcamos diferencia. Vuelvo a repetir, desde la empatía, cuando había que ponerse firme, se ponía firme, cuando había que conciliar, se conciliaba. La experiencia fue difícil, fue muy dura, pero la volvería a repetir, no tengo ninguna duda, porque eso forjó el carácter, y hoy me permite estar en este espacio en donde tengo el privilegio de estar en la Secretaría de Igualdad de Oportunidades y de Trato, para aportar este conocimiento y esta experiencia, y conocer a tantas compañeras y compañeros de toda nuestra querida Unión del Personal Civil de la Nación. Muchas gracias, compañera. Vanessa, Cecilia. Sí. Bueno, en mi caso yo vengo de una familia justicialista, así que a los 18 años yo ya me afilié al Partido Justicialista y empecé a trabajar en la Administración Pública Nacional en el año 1988. Ni bien ingresé a la Administración Pública Nacional, me acerqué, automáticamente me afilié. Ya al año me había convertido en delegada, y así es como estuve 12 mandatos como delegada hasta llegar a ser secretaria general adjunta. Y luego fui convocada por la seccional para hacer 2 mandatos vocal suplente, y voy por mi segundo mandato de vocal titular de la seccional. Para mí es sumamente importante mi trabajo y mi representación, porque mi madre fue siempre la primera que me apoyó. Mi madre y mi abuela nunca trabajaron, así que
Yo me sentía muy orgullosa de tener una familia que me apoyaba para que yo pudiera trabajar en igualdad de condiciones, ¿no? Yo tengo un hermano mellizo y me daba cuenta como a los varones todo se le hacía más fácil. Pero desde mi hogar me impulsaban a romper los moldes, a siempre con educación y respeto querer avanzar. Y fue en UPCN donde encontré ese espacio. Por eso para mí, y hoy destaqué, son tan importantes las oportunidades, porque me dieron la oportunidad a mí, como a cientos de compañeros y compañeras que hoy ya no están, que tuvieron la oportunidad. Y yo esa oportunidad la tomé y lo que quise hacer fue transformarla en algo positivo. Por eso para nosotras es tan importante los jóvenes y las jóvenes, y por eso siempre en nuestros equipos de trabajo están presentes los jóvenes, porque los jóvenes son el presente y son el futuro. Y para que yo llegue a donde esté y represente a miles de compañeras y compañeros, tuve otras compañeras y compañeros que me facilitaron estos espacios. Entonces por eso siempre rescato las redes y siempre trabajar en conjunto, hombres y mujeres, para avanzar. Por eso yo soy una testigo de cómo ha cambiado el sindicalismo a través de estos 32 años. Y espero todavía poder ver más transformaciones, pero realmente me siento muy orgullosa cuando miro hacia atrás y veo que las nuevas generaciones no tuvieron que pasar por la infinidad de obstáculos que tuvimos que atravesar. Primero por ser joven, después por ser mujer y después por ser sindicalista. Así que espero que en el futuro podamos trabajar sin tantos prejuicios y sin tantos problemas. Muchas gracias. No, por favor. Gracias. Bueno, y en mi caso, como les decía, yo vengo de una familia de un pueblo, de Córdoba, por si alguien no se dio cuenta. Mamá dice que estoy perdiendo el acento. Dice, mamá, estás perdiendo el acento vos, negra. Para nada. Se ve que sí. Acá no se nota, pero allá se ve que sí. Y bueno, vengo de esa familia, ¿no? De una familia de mujeres, criada por mi mamá y por mi abuela, en un pueblo muy chiquito de 3.000 habitantes de Córdoba, que es Camescray. Y como les decía, para mí mi abuela fue muy, muy marcante en la vida, de chiquita. Lo cuento bastante, a lo mejor alguna ya me he escuchado en alguna otra oportunidad, porque mi abuela, cuando empecé la escuela, que tenía 6 años, mi abuela era una grosa, según yo me leía cuentos, o sea, hasta cualquier hora, me contaba historias donde siempre éramos las protagonistas, mi hermano y yo, después mi hermana cuando nació, siempre éramos nosotros y los primos los protagonistas. Y la cuestión fue que cuando entro a la escuela me di cuenta de que mi abuela no había ido a la escuela, que ella no había tenido esa oportunidad, y cuando yo no podía creer, porque era como mi abuela para mí era lo más, y no entendí el por qué, y mi abuela ahí me dijo a los 6 años que ella no había podido ir a la escuela, que no había tenido esa posibilidad de aprender porque era pobre, porque era de campo y porque era mujer. Y para mí, yo creo, la verdad, les digo, para mí ahí me marcó para toda la vida. A los 14 años yo era alfabetizadora, ya vivíamos en otra ciudad, que es Villa María, y nunca paré más. Ahí enseguida tuve un profe, yo tenía 14 años, un profesor peronista, que me dio un libro de Jauretche, que me dio un libro de Evita, no vino por el lado de mi familia. Ahí recibo de mi mamá recién un mensajito que dice viva Néstor, bueno, que me escribe viva Perón, carajo. Y entonces, a partir de ahí, toda mi vida, desde muy jovencita, tuve muchísima participación, y después fui parte de todos los movimientos sociales y políticos de una izquierda nacional o peronista, que durante los 90 fuimos muy opositores al neoliberalismo. En Córdoba, yo para mí, o sea, toda mi vida pensé que dentro del Estado todo iba a ser tremendamente pésimo, hasta que asumió Néstor, y acá quiero hacerle este homenaje justamente hoy, me encanta poder estar también con ustedes. Néstor convoca a todas estas organizaciones
de las que también me siento muy orgullosa. Nosotros cometimos infinidad de errores en los 90, increíbles, increíbles. A veces miro y pienso que cuántos errores, y cuántos errores en tantos momentos, pero también cuánta participación, cuánto crecimiento. Y fui parte de esos movimientos que a fines de los 90 y principios del 2000 estábamos organizando en los territorios, esos feminismos populares que ni siquiera le llamábamos feminismos, pero en los comedores, en los merenderos, en los trueques, en todos lados de las asambleas, lleno de mujeres, y cuando Néstor asume, convoca esos movimientos, y por primera vez considero, imagínense, yo ya de los 14 años que venía haciendo un montón de cosas, o sea que ya no sé la cantidad de años, tengo 50, así que imagínense, para mí es como la vida, es parte de toda la vida, y el poder decir que haber sido convocadas desde esa mirada de Néstor, en un momento histórico también, que tuvo que ver con toda la idea de la patria grande, con Evo en Bolivia, la veo acá la Chana también, también creo que está el Adrián Real, y con quien participamos, no lo veo, pero con quien participamos tanto en los 90, en los mismos agrupamientos, y después, bueno, esto, todo lo que significó la idea de la patria grande, en los primeros, o sea, desde el 2000, en el 2000 y algo, 2002, 2003 en adelante, el pensar en que podíamos construir desde el Estado, y que el Estado era un vehículo promotor, no un vehículo de transformación, que realmente empujaba hacia adelante la transformación de derechos y la apropiación de derechos, y volver a retomar, ¿no? Esta idea, bueno, sí, o sea, hubo acá un peronismo, hay acá otra lógica, hay un Estado que puede retomar lo popular, y creo que ahí la experiencia es inagotable, y aún en los 4 años del macrismo creo que hoy podemos retomar, y con todas las dificultades que hoy tenemos, podemos decir que el Estado sigue siendo hoy para nosotras, y un Estado de corte popular. Por eso es tan importante la política también, ¿no? Lo que decían las compañeras, la participación, y que dentro de la participación política esté nuestra mirada, ¿no? Porque creo que parte de los errores a veces que cometemos es perdernos la riqueza de lo que nosotras propiamente somos como movimiento, de toda la diversidad que tenemos. Yo digo todo el tiempo que no saben los compañeros varones lo que se pierden cuando no tienen nuestro aporte, no saben lo que se pierden. Y no sabemos todo lo que nos perdemos cuando no tenemos el aporte de las travestis y trans, cuando no tenemos el aporte de las compañeras afro, cuando no tenemos el aporte de las rurales, cuando no tenemos el aporte de las discapacitadas, discapacitades, cuando no tenemos el aporte de la totalidad de lo que somos como movimiento, quienes nos estamos perdiendo somos nosotras mismas, nuestro propio movimiento, ¿no? Entonces quizás poder pensar qué significa hoy también, y en qué lugar me paro hoy, ¿no? En mi propia trayectoria personal, que es lo que vos preguntas en esta parte, Belén. En mi trayectoria personal creo que hoy estoy parada en este lugar, en esta como en esta ola en la que de la que siempre soy parte, que es de los sectores populares, con los errores, los despelotes, las idas y venidas, con el que esto, que el otro, pero nosotros ahí estamos construyendo siempre esto y amasando, ¿no? Y hoy estamos en un momento donde me toca estar en el Estado, pero también y donde me toca construir en el Estado desde esta mirada de la que estoy hablando, no desde otra. Yo no podría estar en el Estado de otro lugar. Estoy en el Estado para articular con las organizaciones sindicales, con las mujeres de las organizaciones sindicales. Estoy en el Estado para articular con las organizaciones de discapacidad, con las organizaciones LGBT, con las organizaciones del pueblo en su conjunto, ¿no? Con toda su diversidad, porque creo que ese es el aporte, en definitiva, o la nutriente que traigo, ¿no? Cada una, viste, que trae su propia nutriente, claro, a los espacios, y creo que mi nutriente es tan múltiple, siento que las raíces que tengo son enormes, y que confío en esa diversidad para aportar a este proceso que vivimos. Creo que esto último que decís es un poco el espíritu y
lo que todos deseamos, como el camino hacia donde vamos. Si me permitís, Belén, por favor. Quiero hacer una sola aclaración tomando palabras de la Checha. El día de hoy, para nosotros, los trabajadoras y trabajadores de UPCN, es un día que tiene un significado muy especial en el recuerdo de Néstor, porque gracias a Néstor tenemos convenio colectivo. Gracias a Néstor pudimos firmar varios convenios colectivos específicos y más de 30 leyes laborales. Entonces, tiene un símbolo en cuestiones del recupero de la política que lo convirtió realmente en la modernidad de la conquista de derechos desde la justicia social, como espacio popular y nacional popular, como decías, Checha, y nosotros también queremos sumarnos a este homenaje porque lo seguimos sintiendo como el faro del recupero de la política y de la interpelación, continuar con la conquista de estos derechos en el futuro que tenemos que garantizar, y claramente es para nosotros un día muy especial también. Así que me sumo a las palabras de Checha, nosotros en nombre de UPCN, por supuesto. Sí, Vaya Ale, para él nuestro reconocimiento. Retomo algo más de lo que dice Ale, aparte de que, bueno, de que creo que justamente para todas y todos en este momento y todos es un momento fundamental, un día donde lo llevamos a Néstor muy dentro de nuestras propias experiencias, además de vida, como dice Ale, de la experiencia de lo que significa un convenio colectivo. Voy a traer algo, porque me lo traes, y que tiene que ver con la vida personal, pero que tiene que ver con los 90, tiene que ver con todo esto. Yo trabajo desde que tengo 18 años, siempre de manera muy irregular, y yo soy comunicadora social, y tuve la suerte, muy grande, esto lo traigo como que para mí es muy, muy lindo también, de trabajar en el Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, como la periodista del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, creo que fue el 90, yo me debo haber recibido, mi hija tenía 3, 4 años, en el 93, 94 entré a trabajar en el Sindicato de Luz y Fuerza, hasta el 97, 98, pongamos más o menos esa época. Esa etapa en Luz y Fuerza de Córdoba era la lucha permanente para que no se privatice la empresa EPEC. O sea, Córdoba, imagínense que Córdoba, no sé si las de mi edad se deben acordar muy bien, las más jóvenes no, lo que era Córdoba. Córdoba estaba todo el tiempo prendido en fuego, ¿no? Pero ahí, en ese momento, yo era empleada del sindicato, pero ahí me di cuenta, algo que vos decís, Ale, de lo que significa tener un convenio colectivo de trabajo. Nunca me había dado cuenta antes. O sea, no podía registrar en mi cuerpo, en mi experiencia, hasta que pude compartir con trabajadoras y trabajadores que hablaban del convenio. Obviamente yo estaba bastante en otra, pero hablaban del convenio colectivo, o de lo que significaba esto, y lo que significa también las trayectorias de las organizaciones sindicales. En aquel caso, además, imagínense que el dirigente de esa organización era el dirigente histórico Agustín Tosco, que por favor a las más jóvenes, búsquenlo, léanlo, el que no lo haya encontrado, agarre a Agustín Tosco, porque es, o sea, tendríamos que volver a decir, tenemos que ser un poco más tosquistas. Bueno, yo como cordobesa lo llevo en el alma, pero me parece que es importante también poder pensar, y ustedes como trabajadoras y trabajadores organizados y en estas trayectorias largas de empleados del Estado, de trabajadores del Estado, poder pensar también lo que significa, ¿no?, en esa línea y en la construcción de nuestras propias historias, nuestras propias formas de participación social y política, además de laboral, ¿no? Muchas gracias, compas. Yo no sé ustedes, pero estoy chocha, me encanta lo que están diciendo, tienen una potencia estas compañeras impresionante. Recién hablaban sobre sus propias experiencias y algunas evocaban algunos episodios del presente. Ahora me gustaría preguntarles, ya que estamos atravesando un año atípico por la pandemia,
¿cuáles piensan que son los desafíos que podríamos enfrentar las mujeres organizadas y a la vez qué proponen ustedes para enfrentar dichos desafíos? Bueno, sigo empezando yo, digo, para seguir una dinámica lógica, no muy estructurada, pero la verdad que esta pregunta es fantástica, porque también nosotras y nosotros, como trabajadores públicos estatales, lo que hacemos y llevamos adelante las políticas públicas, fuimos tan bastardeados en el pasado, ¿no? La grasa militante, los ñoquis, los vagos, bueno, fuimos tan bastardeados, y a pesar de la situación actual, cobró un nuevo valor el trabajo nuestro trabajo cotidiano, aún en épocas de pandemia. Desde los trabajadores y trabajadoras esenciales, en todos los sectores, en los ministerios, pero básicamente, desde la mirada de la igualdad, nos interpeló y nos puso, tal vez de una manera mucho más visible, o nos obligó a verlo de una manera, sin necesidad de hacer una campaña para eso, las enormes desigualdades y las enormes situaciones de inequidad que padecieron y padecen las compañeras o las personas que tienen y que tuvieron que tener a cargo adultos mayores, menores en edad escolarizados, y empieza a revelarse esta desigualdad, no solamente trabajando desde casa, con las tareas de cuidado, con las responsabilidades familiares compartidas, con la violencia laboral que empezó a cobrar una nueva modalidad y una nueva forma de presentación, con la hiperconectividad, con algunas herramientas que nos pusieron en evidencia situaciones que cotidianamente veíamos, pero algunas se profundizaron, otras cambiaron de forma y otras pusieron en relevancia y en la agenda, por suerte, y gracias que con el Ministerio de las Mujeres tenemos agenda pública de estos temas, pero nos pusieron en la agenda un gran debate que nosotras desde nuestra secretaría lo venimos trabajando hace varios años, pero que hoy lo pudimos ver de una manera más dura, más cruda, y la seguimos viendo. Entonces me parece que el desafío de esta construcción que hacemos cotidianamente, que las campañas que vayamos a hacer en el futuro, que las capacitaciones, que la formación, que el militar todos los días, qué situaciones debemos trabajar con intensidad, con la concientización, con la visibilización, con trabajar al lado de las compañeras y compañeros, de estar cerca, de acercarle las políticas, de acercarle las herramientas, y sobre todo también escuchar lo que nos tienen para contar, porque muchas veces lo que sucede es que esta profundización de las situaciones a las cuales estamos siendo sometidos por cambios de las condiciones de trabajo, asociado con este periodo, también hace que nosotros nos tengamos que preparar de una manera diferente a lo que se viene, esta nueva normalidad. Entonces, como aprendizaje, ir recorriendo estos meses de aquellas cosas que creemos que podemos cambiar a través de acciones gremiales concretas, contundentes, políticas o lo que tengamos que hacer. Toma de conciencia, de verdad, esto de empezar a poner sobre la mesa esta deconstrucción de algunos mandatos y una nueva realidad, ya que viene la nueva normalidad, una nueva realidad, ¿no? Una nueva construcción social de relaciones personales, ergo relaciones laborales. Lo que se viene en todo caso entonces, aprender de esta experiencia y buscar los caminos necesarios para poder ir venciendo estos obstáculos y que esta disrupción que confluyó en esta forma de no poder separar el ámbito laboral con el ámbito familiar, con el ámbito personal, esta pérdida de la frontera en dónde termina mi horario de trabajo y dónde empieza el horario familiar. Digo, todas estas cosas que venimos nosotros trabajando fuertemente desde la Secretaría, cuando, por ejemplo, en uno de los encuentros que hicimos, una de las cuestiones que decíamos es, ¿por qué las capacitaciones en el Estado son en horarios en donde las mujeres no pueden participar? Por ejemplo. Entonces,
Digo, esto es parte del trabajo que nosotros venimos haciendo desde la Secretaría. Como esto pongo como ejemplo, y podríamos estar creo que 2 horas más hablando de los ejemplos, porque cada casa es un mundo, y así como trabajamos muy fuertemente, y de hecho en la última campaña sobre los espacios para la alimentación y la lactancia, lo construimos desde la mirada de las responsabilidades familiares compartidas, en donde la persona no gestante tuviera esta posibilidad, ¿no? O sea, si nosotros estamos peleando por un derecho, también tenemos que generar las condiciones para que eso que estamos promoviendo e impulsando pueda hacerse efectivo. Entonces la responsabilidad como organización sindical es generar la acción gremial, es construir un proyecto de trabajo, pero nada podemos hacer si no tenemos un Estado que nos acompañe. Y en esto es algo que también es un debate que nos debemos y que lo tenemos que seguir construyendo en el tiempo, aprendiendo de esto que, de todo lo malo, tenemos que sacar obviamente la experiencia de algo bueno, productivo. Muchas gracias, compañera. ¿Querés que rompamos y siga yo así? Ah, rompió el esquema, muy bien. Para que no hagamos siempre la misma rueda. Adelante, adelante. Yo creo que lo primero me parece bueno contextualizar el lugar, el momento histórico en el que estamos viviendo en toda nuestra América y lo que ha significado el movimiento de mujeres, los feminismos en todo, en nuestra tierra, ¿no? Tenemos el triunfo en Bolivia y podemos pensar claramente en el rol impresionante de las mujeres con pollera y lo que significó la tarea de las mujeres de esos feminismos, de esa realidad del pueblo, de la tierra, que dieron cauce también a este triunfo. Lo de Chile, el domingo, que, no sé, pensar el rol impresionante que han tenido las mujeres, pensemos que han sacado hasta canciones que cantó el mundo entero, ¿no? De esa lucha, y que el domingo hayan ganado. Pensar que nosotras durante el macrismo fuimos capaces de generar el primer paro a Macri, desde el movimiento, también de las mujeres, desde los sindicatos, desde las organizaciones LGBT, de organizaciones de mujeres, las distintas organizaciones. O sea, tenemos mucho protagonismo en lo que significa la emancipación de los pueblos. Tenemos mucho protagonismo en poder pensar de una manera decolonizada el mundo que vivimos y que habitamos. Creo que ahí tenemos una gran responsabilidad. Por lo tanto, creo que el gran desafío actual es ver cómo, también desde el Estado, en mi caso particular, creo que es un gran, enorme desafío, todo lo que nosotros estamos generando justamente tenga esa lógica de colonial, tenga esa lógica de poder pensar todas las construcciones realmente atravesadas por el género, por todo lo que somos, ¿no? Por la clase, el género, la etnia, las discapacidades, la edad, etcétera, etcétera, y que podamos hacerlo con el conjunto del Estado. Y creo que esa tarea tiene que ver con 3 o 4 ejes principales que ya nombró Ale, que una es lo que tiene que ver con los cuidados, que en la pandemia además es todo mucho más notable, más virulento, tiene que ver con los cuidados, y no solamente con los cuidados de niños y niñas, el cuidado de las personas adultas mayores que hay que cuidar, o de las personas con discapacidad que requieren asistencia, sino el cuidado de la tierra, el cuidado de la vida, en todo su conjunto, ¿no? Creo que esa es una tarea también donde tenemos que enfocar, por supuesto, todas las formas de violencia, que además también se agudiza durante el proceso de pandemia. Creo que durante todo el contexto de aislamiento apareció como mucho más fuerte o mucho más complejo, por lo tanto el rol del Estado tiene que multiplicarse en esa línea, y otra línea que creo que durante este tiempo tiene que ser muy fuerte, que es la posibilidad de incluir a aquellas, no incluir, sino de dar la oportunidad, de generar la oportunidad para aquellas personas que por su género
han tenido acceso no solamente al trabajo, sino a la educación, a la salud, absolutamente a nada, que son las personas travestis y trans. Creo que el cupo laboral trans, en este contexto, y sí ahí creo que UPCN va a tener que hacer un laburo junto con todos los sindicatos del Estado, los distintos sindicatos, pero creo que UPCN tiene un rol muy importante en haber logrado que tengamos el cupo laboral trans en el Estado, en el Poder Ejecutivo y ahora en toda su ejecución. Así que creo que el desafío fundamental en nuestro caso es hacer que el Ministerio de las Mujeres, así como está en el centro de la política pública, y en el mismo nivel que todos los ministerios, efectivamente lleve adelante lo que ya estamos haciendo, pero que se profundice realmente con una mirada cada vez, o sea, que no sea en ningún sentido un discurso hueco, en ningún sentido, un discurso que se recite, sino que sea una práctica constante, cotidiana, de transformación profunda. Creo que ese es el desafío. Bueno, yo creo que en estos meses de pandemia, que la verdad es que los trabajadores y trabajadoras públicos nacionales fuimos nombrados esenciales y nunca dejamos de trabajar, a pesar de que en los medios se instaba a que nos bajen los sueldos, a que se nos desacredite, y es esta delegación un modelo y ejemplo del compromiso y del trabajo permanente de nuestros trabajadores y trabajadoras y de los delegados y delegadas de la Unión. Pero la pandemia sacó lo peor de las personas y la violencia laboral se transformó y empezaron a haber ciberacoso, empezó a haber maltrato laboral, empezó a no respetarse el derecho a la desconexión. Por eso nosotros como organización realmente nos oponemos a esta forma de trabajo, porque lo que vino fue a demostrar las irregularidades y las desigualdades que hay. Y también nos condicionó muchísimo, por eso es tan importante que actúen en todas las delegaciones la CIMAT, porque también nos vimos afectados ergonómicamente, físicamente, mentalmente, y las mujeres en este periodo especialmente fueron las que más sufrieron, aumentaron los casos de violencia tanto laboral como violencia de género. Por eso para nosotras siempre fue tan importante hablar de nuestros logros y de los desafíos en adelante. Conseguimos un protocolo de actuación e implementación por la licencia por violencia de género, y también acordamos a nivel nacional el protocolo de actuación para la prevención, orientación, abordaje y erradicación de la violencia de género en el ámbito laboral en toda la administración pública nacional. Y este es un paso que dimos muy importante, pero este es un paso que tenemos que continuar y tenemos que seguir reafirmando estas políticas para tratar de una vez por todas erradicar todo tipo de violencia y discriminación en nuestros ámbitos de trabajo. Muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes, a vos también, Vanessa. Quería leer y avisar que está libre el chat como para que puedan enviar alguna pregunta, consulta, comentario. Quería compartir con ustedes, compañeros y compañeras, un comentario a modo disparador que dice lo siguiente. Dice una compañera: el otro gran momento, supongo que refería a la primera pregunta que hacía mención al hito histórico, el otro gran momento podría ser cuando votamos por primera vez en 1983. Gran parte de nosotras, con gran desconocimiento político, cercenado por la dictadura. No sé si tienen alguna valoración, algún comentario al respecto, Alejandra, Checha, Vanessa, que puedan hacer sobre ese periodo histórico. Yo voté por 83. No voy a decir la edad, hagan la cuenta. Pero la verdad que, digamos, contextualizando en el 83, tal vez el momento relevante del voto traía aparejado
otro momento histórico doloroso, porque no era simplemente una conquista de derechos de ampliación para votar, sino dejar un periodo oscuro, trágico, que nos costó y nos sigue costando todavía una herida abierta que no vamos a superar fácilmente. Entonces, tal vez el significado de esa votación era mucho más que elegir a quien queríamos que nos represente. Era la esperanza, era oxigenar, salir de un momento oscuro y empezar a ver un futuro, volver a entender y recuperar la democracia. Creo que superó solamente el acto del voto. Volver a tener democracia y vivir en un estado democrático. Pasamos muchos años hasta que pudimos disfrutar de ese estado democrático, porque claramente también sabemos que la década del 80 no fue una década fácil, ¿no? Teníamos que pagar los costos de esos años oscuros, desde lo económico, desde lo social, pero la profunda herida como sociedad tal vez no nos dejó disfrutar de ese momento, que sí pudimos disfrutar o que pudieron disfrutar estas compañeras que con tanta emoción y alegría contaron. Creo que como para hacer una diferencia, ese momento tenía otro tipo de significado. Y obviamente quienes votamos por primera vez también no teníamos esta apertura del conocimiento, la globalización de la comunicación, no teníamos tal vez llegada y acceso a muchas realidades que hoy tenemos. Entonces creo que el hecho histórico, como dos hitos, tienen distinto significado, y en el caso, vuelvo a repetir, del 83, creo que el recupero de la democracia superó el hecho solamente de voy a votar por primera vez. Creo que esto es lo que yo destaco como hecho histórico, o como lo que más me impactó en aquel momento, que yo estaba en la universidad, así que imagínense, de pasar a estar en la universidad, de escuchar el comunicado número, saliendo de la guerra de Malvinas, ¿no? Lo que eso significó, pasando a votar y un Estado democrático, era como que era un cambio extraordinario, ¿no? De visión y de contexto, y claramente de una mirada diferente, de empezar a recuperar el Estado democrático. Bel, me voy a meter a irrumpir como hace la Checha hoy, voy a hacer lo mismo. Más que nada para que todos los compañeros y compañeras, si tienen ganas de hacer alguna pregunta a alguna de las compañeras, así hacemos 2 preguntas, le vamos dando un cierre para aprovechar bien el tiempo de todas y de todos. ¿Hay algún compañero o compañera que quiera tomar la palabra? O no sé si tienen preparada alguna pregunta, pensada. Si no se animan a tomar la palabra, pueden escribir en el chat y nosotras lo leemos, no hay ningún problema. Si las compañeras Vanessa, Checha quieren agregar algo más también, pueden hacerlo, siéntanse con absoluta libertad. No, sumando a las palabras que decía Alejandra, el recupero de la democracia para mí fue sumamente importante, y creo que fue una época gloriosa en mi vida, primero porque pude salir a la calle libremente, porque parte de mi infancia tuve que estar guardada y con esos miedos, así que me sentía con mucha libertad, con muchas ganas, con mucho amor por la música nacional y por todo lo que estaba sucediendo en ese momento en nuestro país. Les cuento que teníamos un grupo de amigos y nos íbamos los sábados a la noche a tocar la guitarra al Obelisco, y para nosotros eso era todo un acto partidario. Así que festejé muchísimo, a pesar de que sufrí también muchísimo por tantos compañeros y compañeras desaparecidos, detenidos y perseguidos, pero siempre me lo tomé como algo muy importante, y sumando voluntades y tratando de convencer a los que tenían y a las que tenían miedo de que nuestro rol protagónico era en ese momento involucrarnos en la política y en la vida social del país. Así que soy una defensora total de las elecciones, trabajo incansablemente cada vez que hay una elección, porque me parece un acto sumamente importante
para la vida de nuestro país. Gracias. Sí, yo creo que la recuperación de la vida democrática es, por supuesto, algo que creo que no hay ninguna duda, ¿no?, en nosotras en la necesidad de siempre defender ese proceso democrático. E insisto, de mirar siempre lo que ocurre en toda nuestra América, estar siempre atentas de los avances, de las derechas, de las distintas formas que tiene la derecha antidemocrática, y me parece que es fundamental esa defensa, ¿no? Personalmente en el 83 ya dije mi edad, así que yo voy derechito con los años, así que en el 83 yo tenía 13, o sea que hice toda la primaria durante la dictadura y toda la secundaria o sea, desde la apertura democrática. Y creo que es muy impactante poder ver cómo esa infancia, bueno, nosotros con mi hermano cantábamos la marcha peronista en el pueblo y mi mamá nos decía, cállense, cállense, como que era terror, ¿no?, que pudiéramos enarbolar eso, que nosotros no teníamos ni idea, lo cantábamos porque nos gustaba, porque era pegadiza. Terror en el pueblo, en un pueblo de 3.000 habitantes que nos escuchan. Y poder ver hoy también, ¿no?, y ver también en la distancia, decir quiénes nos trajeron hasta acá, lo que decíamos al principio, y hasta dónde vamos a ir, poder ver que nuestras niñas, nuestros niños, nuestros niñes, tienen una capacidad hoy de incluso tener como superhéroes a San Martín o a Juana Zurduy, y ya para mí es como un vuelo, un crack, o sea, como que estamos en otro mundo, pensando cómo para nosotras, qué sé yo, toda la idea está en las infancias, también cómo se introducen desde el Estado, también las ideas de derecha, también la idea de construcción de una sociedad represora, ¿no? Así que me parece que también poder mirar estas aperturas y pensar la democracia desde esa lógica, que la democracia siempre tiene que ser no solamente defendida, sino profundizada y enriquecida. Enriquecida desde democracias participativas, desde miradas diferentes, el aporte que podemos hacer desde todos nuestros lugares me parece que es central. Bueno, yo quiero tomar la palabra porque quiero pasar unos pequeños avisos parroquiales, así ya vamos haciendo el cierre de la actividad, y agradecerles muchísimo por sus experiencias, por todo lo que nos contaron y compartieron con nosotras, y por participar en esta construcción colectiva que tenemos como trabajo día a día. Así que solamente quiero tomarme un segundito para agradecer la presencia de Florencia Álvarez, secretaria de Igualdad de Presidencia, y de Rosa Guerrero de SIOT de Seccional Tucumán, así que muchas gracias compañeras por estar con nosotros, y obviamente a todos y todas los compañeros que están hoy en esta actividad con nosotros. Así que Mariana, nos gustaría escucharte para poder dar el cierre a la actividad. Bueno, imagínense que me estaba mordiendo por hablar, porque las escuchaba a las tres compañeras y tenía ganas de meter bocadillo en todo, pero también aprendimos, aunque somos rebeldes, también somos ordenadas y organizadas, las mujeres. Entonces esperé mi turno, como me habían dicho las compañeras. Primero agradecer a Checha, a Vanessa, a Alejandra, y sobre todo a las compañeras de la Delegación de Desarrollo, y los compañeros, pero sobre todo a las compañeras que motorizan este tipo de espacios de participación, que en realidad se terminan materializando en este día o en un día en particular, pero es un trabajo de todos los días. Entonces, tenemos por suerte trabajadoras públicas en este ministerio muy movilizadas y siempre trabajando en el ámbito de la organización, porque eso es lo que construye y lo que después puede justamente materializar cosas. Yo siempre agradecer y a pesar de que estamos en un contexto complejo, ahí yo la escuchaba a Checha y su historia familiar, que la mía es muy parecida, yo soy del campo, y no quiero dejar de decir que, bueno, nosotros habíamos pensado un poco esta actividad en el marco del 23 de septiembre, y nos pareció que era importante esto de hacer ese contrapunto entre las primeras que votaron, entre las que estaba mi abuela, pero bueno, mi abuela falleció este año en pandemia, así que le quiero hacer el homenaje justo el 23 de septiembre, así que un día después de su cumpleaños,
y bueno, tenía que estar en este video, pero no lo iba a poder resistir, así que por eso no estuvo, pero bueno, ahí me animo a nombrarlo y a compartirlo y a hacer un poco de autorreferenciamiento, porque la Checha me hizo acordar mucho a mi abuela. Soy un poco más joven que vos, Checha, solo 5 años, pero también empecé la escuela en el campo, y bueno, y viví de cerca la desigualdad, la pobreza, y bueno, y me hice peronista por eso. Bueno, y creo que hoy también no es menor que lo pudimos hacer un 27 también, ¿no? Hoy es 27, y también, como decía Alejandra, desde nuestro sindicato, me parece muy interesante esto que dijo Ale, quizás muchos de los que entramos al Estado e hicimos que el Estado crezca, los trabajadores y trabajadoras en la época en que Néstor nos abrió la puerta a muchas militantes de lo social y del barrio, del cual nunca nos fuimos obviamente, pero logramos también poder incorporar nuestras experiencias en lo estatal. Me parece que por eso hoy el Estado, que se fue integrando entre todas esas jóvenes y jóvenes que entraron en algún momento en esa etapa, junto con las compañeras que venían resistiendo, ¿no? Y peleándola también en el Estado, me parece que se hizo un mix interesante, y hoy yo creo que tenemos un Estado fuerte, en el cual estamos convencidos, todos los que estamos y convencidas, los que estamos acá en nuestro sindicato, que tiene un rol fundamental, porque todas nuestras luchas y nuestras construcciones son en función de objetivos concretos, y eso lo hacemos en el marco de la organización. Que vos, Checha, hagas una valoración del convenio colectivo para nosotros es muy importante, porque nosotros creemos que ese es el camino de conquista de los derechos, porque es el camino que nos dio el peronismo, ¿no? En el marco de que estuvimos hace poquito conmemorando los 75 años, hoy estamos hablando de 73 años, y como bien decías vos también, y decían las compañeras, hace poco tiempo, ¿no? Y a pesar de eso, qué fuerza, qué fortaleza que tenemos como pueblo, como organizaciones de diferentes lugares, y bueno, y agradecerle a ustedes que no se hayan guardado nada en este tiempo, porque que ustedes no se hayan guardado nada hace que estemos acá, desde lo sindical, desde lo estatal, y desde cualquier ámbito donde estemos luchando, militando y construyendo, y bueno, y a todas nosotras y nosotros nos van a tener. Así que decirles a las compañeras dirigentes de nuestro sindicato, y a vos, Checha, desde tu responsabilidad en lo estatal, que nos van a tener siempre, y que en ese sentido es muy importante que cuenten con nosotros realmente, porque para que los discursos no sean vacíos y las consignas no queden ahí, es necesario que cuenten con nosotros y con nosotros, y en este caso con las trabajadoras y trabajadores organizados. Así que eso era un poco lo que quería compartir. Y bueno, y en este marco de pandemia, también a las compañeras y compañeras que se sumaron, que tenemos muchas ganas de que esto pudiera ser presencial, de abrazarnos, de darnos esos abrazos militantes hermosos que nos debemos, y que bueno, que seguramente en cualquier momento nos vamos a encontrar por ahí, y bueno, desde ya mandarles un abrazo, aunque virtual, pero siempre con el mismo cariño y con las mismas ganas de construcción y de lucha. Así que muchas gracias, de verdad. Mariana, quiero decirte algo. Primero, que tu abuela está acá con nosotras, y segundo, voy a tratar esto hoy, no lo puedo hacer porque voy a hacer algo, espérense. Ahí atrás ven ese cuadro, voy a tratar de mostrárselo porque es un tapiz que yo le hice a mi abuela, Marian, que te lo quiero como regalar en este momento. Pero vamos a ver si puedo, porque tengo el cable acá. A ver si lo pueden ver. A ver. Espérense que ¿Lo ven? Sí, lo vemos. Ese tapiz, esa es mi abuela, y esa soy yo, mi abuela con la madeja, y yo con el ovillo, y esos son todos los ovillos que nos dejaron a todas. Y bueno, y ahí están las lunas del ciclo de la vida. Y ese tapiz, si lo pueden ver, no sé si lo están viendo. Sí. Hermoso. Pero perdón, pero me atrevo a dejártelo como un regalito, porque ese es el ciclo de la vida, las lunas, y el tapiz se llama Te extraño, porque cuando se vayan, esas mujeres están con nosotras, igual las vamos a extrañar, así que, bueno, te lo quería dar como una ofrenda. Gracias compañera.
Como último quiero pedirle para poder sacar unas fotitos de todos, si podemos encender las cámaras para poder sacar unas fotos de todos los compañeros que estamos y compañeras participando hoy, y agradecerles a todos y a cada uno de ustedes por formar parte de este espacio, de compartir, y sobre todo quiero tomarme este tiempito para agradecerle a cada una de mis compañeras de la Secretaría, y además a mis compañeras afiliadas colaboradoras que también aportan muchísimo a la Secretaría, que sin ellas este espacio, esta construcción colectiva no sería lo mismo, así que agradezco muchísimo el que hoy estén acá y estemos pudiendo llevar adelante esta actividad. Muchas gracias a todos. No se van, Ale, Checha, si quieren decir algo más, está abierto. Esto de la virtualidad es difícil, pero... No, nada, o sea, creo que terminar como termina Checha con ese regalo maravilloso, creo que es el final perfecto para esta actividad, creo que no queda mucho más por decir. Lo que sí, sigamos unidas, sigamos organizadas, unidos, organizados, saludar a los compañeros que están hoy acá presentes con perspectiva de género y acompañando de la igualdad y la equidad y la justicia social, grandes militantes de esta delegación. Está en juego un proyecto de país, así que quien se haya sacado el barbijo para cantar la marcha peronista, tenga en cuenta que esto, la próxima seguramente nos va a volver a encontrar, porque tenemos que estar desde la unidad, conscientes de lo que tenemos que seguir construyendo, y para eso necesitamos tener este espacio, lo nacional y popular. Porque, vuelvo a repetir, está en juego un proyecto de país, así que lo digo a esta delegación que lo tiene muy incorporado, es como una obviedad, porque sé que ustedes lo trabajan cotidianamente, pero como organización sindical y nosotras con Vanessa, desde seccional y con nuestro equipo que nos acompaña siempre, lo decimos en cada oportunidad, compañeras, compañeros, compañeres, unidos, organizados, solidarios, trabajemos por la justicia social, defendamos este proyecto, nos queda un trecho largo, nada, esto lo queríamos decir porque lo decimos siempre, y es una manera también de estar cerca. Gracias Mariana, gracias Sergio, gracias a toda la Delegación de Desarrollo Social, y gracias Cecilia también por compartir este espacio, que espero que no sea el último. Muchas gracias. Bueno, ahora sí nos ponemos todos y todas para la foto. Checha, tengo frizz, Checha. Está muy bien, ya sabes lo que pienso, pero yo estoy con el pelo corto ahora, ¿eh? Sí, cambiaste el look en la pandemia. Ay, vamos. Bueno. Ahí está. Listo, ¿no? ¿Listo, Flor? Sí, compañera. Listo. Muchísimas gracias a todos y todas. Gracias. Gracias a los compañeros, como dijo Ale también, que bancan, que acá hicimos una Vamos, actividad. grandes mis compañeros. Vamos. Gracias por la invitación. Gracias, Chicha, gracias a todas. Gracias a todos. A ustedes. Abrazo. Abrazo enorme.